En la última sesión pudimos aprender referente al enfoque cognitivo, que es la capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a partir de la percepción. Son aquellos estímulos que nos llegan del mundo exterior a través de los sentidos, el conocimiento adquirido con la experiencia y nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda esta información para valorar e interpretar el mundo. Ahora conoceremos cómo se relaciona la educación y la cognición dentro de la enseñanza-aprendizaje desde su creación hasta la época moderna. Aunque la relación entre educación y cognición hoy en día se ha consolidado en forma de binomio indisoluble, la materialización de los puentes o vías de comunicación entre ambos campos de conocimiento poseen unos cauces históricos que se expresan en distintos momentos de la historia, en los que subyacen transversalmente cuestiones esenciales dentro del campo de la filosofía de la educación, los procesos de inter y transdisciplinaria que caracteriza la desambiguación epistémica de las ciencias en el siglo XXI. Traen con ellos el desafío de un replanteamiento de identidades académicas e investigativas, construidas con base en unos límites muy definidos. La superación de estos límites han sido uno de los principales motivos transversales a la relación entre las ciencias cognitivas y la educación en cada una de sus etapas. En el caso de las ciencias cognitivas y educación, en sus primeras etapas, esta apertura se plasma en la consideración educativa de los niveles mentales y cerebrales en los que suceden el aprendizaje y la cognición, requiriéndose desde etapas posteriores una apertura recíproca de estos niveles a las dimensiones culturales y educativas. La explicitación de la necesidad de establecer una relación estrecha entre las ciencias cognitivas y la educación constituyó un núcleo central del debate educativo durante los inicios del siglo XX. Durante este periodo se fraguan las claves para la evolución de un enfoque educativo centrado en la disciplina singular pedagógica hacia el producto multidisciplinar reflejado en la terminología plural vigente hoy en día, ciencias de la educación. Tras esta etapa de intenso debate en torno a la necesidad de sinergia entre aquellas áreas de conocimiento orientadas hacia el estudio de la enseñanza y aquellas centradas en el estudio del aprendizaje, se propició la creación del Instituto de Ciencias de la Educación de Ginebra. Como señalar, este proyecto ofreció testimonio del fenómeno de efervescencia pedagógica que posibilitó la puesta en marcha de un proyecto orientado a la implementación de unos principios de formación psicológica en los currículos de formación docente y el asentamiento de las bases para el progreso y desarrollo de una ciencia educativa que integrase de forma efectiva las aportaciones de las ciencias de la cognición y el aprendizaje. Las ciencias educativas anclaron sus inicios en el terreno monodisciplinar de la pedagogía o ciencia educativa. Sin embargo, la inherente complejidad que caracteriza los fenómenos educativos va a producir una necesidad del afrontamiento de su objeto de estudio que integre aquellos campos de estudio centrados en la cognición y el aprendizaje, propiciando las condiciones de hibridación disciplinar y el nacimiento de la psicología educativa. En este marco multidisciplinar, donde las ciencias de la enseñanza e instrucción, en un sentido herbatiano, que incluiría la pedagogía, la didáctica, la ciencia psicológica y cognitiva, confluyen, o en palabras de Piaget, uno de los objetivos principales de la psicología educativa en sus etapas iniciales y de consolidación disciplinar fue el de apelar a la necesidad de adopción de un enfoque científico en el que encuadrar el estudio del fenómeno educativo, propiciando su arraigo dentro del campo de las ciencias de la educación. Colin Mayer refiere:
Como la psicología educativa se ha ido perfilando como una de las disciplinas claves para el afrontamiento de algunas de las problemáticas esenciales para el diseño curricular, diversos aspectos relativos a la enseñanza de las distintas áreas de conocimiento que conforman los currículos educativos, así como para los programas de formación del profesorado. Esta expansión de la disciplina y su posicionamiento clave dentro del campo educacional propició el desdibujamiento de sus límites identitarios, producto de ese proceso de hibridación disciplinar que la conforma con base en la integración de genes psicológicos y educativos. Mayer indica, no es fácil ser un psicólogo educativo en estos días. Para nuestros colegas psicólogos somos demasiado educativos y para nuestros colegas de la educación somos demasiado psicológicos. El establecimiento de los puentes entre la mente, la educación y la expresión de su operatividad a través de la psicología educativa marcaron profundamente el desarrollo de la praxis y la teoría educativa del siglo XX. Las distintas teorías sobre el aprendizaje y el desarrollo humano fueron expresándose también en forma de los modelos pedagógicos que conformaron la historia de la educación durante el siglo pasado: conductismo, constructivismo, cognitivismo y humanismo. El desarrollo de la psicología de la educación y su evolución en la conceptualización de la mente y el comportamiento humano durante los procesos de aprendizaje se tradujeron naturalmente en las múltiples dimensiones que conforman el acto educativo, integrándose en los procesos de construcción del conocimiento pedagógico y didáctico. El puente mente-educación, expresado a través del nacimiento y consolidación de la disciplina de la psicología educativa, ofrece un modelo para la comprensión de cómo el estudio de la cognición y el aprendizaje se arraiga en los orígenes de la conformación de las ciencias educativas, ofreciendo un testimonio sólido de la necesidad de la adopción de puntos de vista plurales en el afrontamiento de un objeto que es de estudio complejo, como lo es el fenómeno educativo. Gordon y Arellano sostienen que este puente disciplinar ofrece un ejemplo de la evolución del entramado educativo a través de la convergencia entre las distintas corrientes psicológicas y las teorías educativas, expresándose tanto en procesos de estructuración, implementación curricular con base en la edad o etapa de desarrollo de los estudiantes, como en el diseño de materiales didácticos e instruccionales o la evaluación de las metodologías más óptimas para el pleno desarrollo de las capacidades y potencialidades discentes. Las ciencias cognitivas o ciencia cognitiva, ya que la nomenclatura varía según diversas fuentes, se definiría a través del estudio interdisciplinar de la mente y la inteligencia, integrando el estudio que emerge en el interior de las áreas de conocimiento de la filosofía, la psicología, la inteligencia artificial, la neurociencia, la lingüística y la antropología. Aunque sus orígenes intelectuales puedan ser situados a mediados de la década de los 50, Gardner y Taylor indican que hubo que esperar a que investigadores y académicos procedentes de diversos campos inicien a desarrollar teorías de la mente basadas en representaciones complejas y procedimientos computacionales, situando sus orígenes organizacionales a finales de los siglos 70, momento de la creación de la Cognitive Society y de la fundación de Journal Cognitive Science. El proyecto interdisciplinar de las ciencias cognitivas, con la psicología cognitiva como una de sus disciplinas raíz, no cristalizó de modo fluido en la interrelación entre el conjunto de disciplinas integradas. Craig y Coach explican que en las etapas de fundación de las ciencias cognitivas, el cerebro fue concebido como si fuera la mente humana desde el enfoque conductista, como una caja negra que precisaba mantenerse cerrada. La psicología cognitiva, en este sentido, se autodefinió con base en la superación del paradigma conductista,
para concentrarse en el estudio de la actividad y del papel del sujeto como constructor de esa misma actividad cognitiva. No obstante, la consideración de la necesidad de incorporación de la dimensión biológica de este sujeto de cognición no fue reconocida en las etapas iniciales de las ciencias cognitivas. En este sentido, O'Brien señaló que el desarrollo de la relación entre las neurociencias y las ciencias cognitivas constituyen uno de los tópicos centrales de discusión durante la etapa inicial de emergencia de las ciencias cognitivas y en la investigación que se llevó a cabo en el campus del California Institute of Technology. Científicos procedentes de diversas áreas de estudio se reúnen en torno a la discusión de la posible relevancia que la investigación de los mecanismos cerebrales y el comportamiento humano podría tener en el campo de la ciencia cognitiva. La integración de los estudios del cerebro en la ciencia cognitiva vino caracterizada por la asignación de un rol secundario a la neurociencia, que tal como lo refiere Gardner, fue definida como una disciplina límite o como apuntan Miller y Gazzaniga, como disciplina soporte, enfrentándola de algún modo a aquel conjunto de disciplinas raíz que conformaban las ciencias cognitivas, la psicología, la lingüística, la inteligencia artificial y las ciencias computacionales. En este sentido, Christ y Coach expresan que aunque los científicos cognitivos en oposición al conductismo reivindicaron la necesidad de la explicitación de los modelos de procesos mentales, no hubo un entusiasmo generalizado en integrar a los estudios del cerebro, produciéndose una escisión entre aquellas posturas que abogaban por hacer énfasis en la comprensión de los hechos estructurales, integrando el nivel neural y aquellas que defendieron la necesidad de afrontar con reticencia la integración del nivel biológico de análisis en la construcción de las teorías de la ciencia cognitiva. Gagné, refiriéndose a la relevancia de la neurociencia para la ciencia cognitiva, indica: quizás podamos llegar a conocer cada una de las conexiones cerebrales implicadas en la formación de conceptos, pero esto no ayudará en nada a la comprensión de lo que es un concepto. Gagné, a través de estas palabras, alude directamente a una de las grietas surgidas entre el conjunto de disciplinas que conformaban el constructo de ciencias cognitivas, refiriendo al enfoque conexionista que prima en los estudios del cerebro y contraponiéndolo a los modelos simbólicos inherentes al enfoque predominante de la psicología cognitiva de la época. Merck examina distintas cuestiones asociadas a las dificultades para la integración del nivel neural en el seno de las ciencias cognitivas. En todo estudio que refiere al procesamiento cognitivo, existirían tres niveles de análisis. Un primer nivel computacional, que aludía a la tarea primaria llevada a cabo por un individuo o sistema. Un segundo nivel algorítmico, que describiría cada uno de los pasos llevados a cabo para la realización de dicha tarea. Y un tercer nivel o de implementación, que recogería los mecanismos llevados a cabo por el soporte físico que posibilita la realización de dicho algoritmo. Beiners destaca el hecho de que un patrón normalizado en la construcción de teorías sobre eventos mentales durante la época de eclosión de las ciencias cognitivas fue el de operar en los niveles computacionales y algorítmicos sin considerar necesario la contemplación del nivel de implementación. O'Brien, Lachman y Butterfield concuerdan en que la teoría del procesamiento de la información, surgida en el seno de las ciencias cognitivas, la computadora, constituyó la metáfora central para el estudio de la actividad mental. Tal y como Neisser indica, la ciencia cognitiva adopta bajo este prisma un modelo computacional de pensamiento con fuerte énfasis en los aspectos lingüísticos, concebido con base en manipulación de símbolos en función de unas reglas dadas. Stalin y sus colegas Birchall aluden a que este modelo simbólico de procesamiento de la información
al que se adhiere el estudio de la mente en el marco de la etapa inicial de las ciencias cognitivas, perfilaba incompatibilidades esenciales con el enfoque en el que se adscriben los estudios del cerebro, ya que estos modelos simbólicos clásicos no podían ser explicados en un nivel neural encuadrado en modelos conexionistas o de redes neuronales. A medida que el proceso de evolución de las ciencias cognitivas fue propiciando la superación de la metáfora mente-computadora como enfoque central para el desarrollo teórico de los procesos mentales, la conexión entre psicología cognitiva y neurociencia fue fortaleciéndose, reflejando la necesidad de integrar los niveles cerebrales en el estudio de la cognición humana. A este respecto, Mayer define la psicología cognitiva como el estudio científico de los procesos mentales y de las estructuras de memoria del ser humano. Gastnager, Upright y Magnum definen a la sinergia disciplinar de la psicología cognitiva con la neurociencia cognitiva, como el estudio de los procesos mentales y los aspectos biológicos que subyacen en la cognición. Los procesos mentales que subyacen en la cognición y por ende en el aprendizaje van a ser afrontados desde la integración de los niveles biológicos y psicológicos. Así como Albright, Kandel y Posner expresan la cognición humana en su dimensión mental, comportamental y cerebral, se erige con el objeto de estudio de la neurociencia cognitiva y en este sentido Meyer recoge la propuesta de equiparar a la mente como un sistema de procesamiento hardware, la cognición como la aplicación software desde los procesos cognitivos y el aprendizaje como una adquisición de conocimientos, datos, va a tener que integrar un nuevo elemento, el cerebro humano. Fuentes concibe a la mente como una entidad que no se limita a recibir información que le llega del medio interno y externo, sino que la información es elaborada. Es decir, la mente no solo es el receptor de la información que el organismo le envía, sino que con ella lleva a cabo procesos o funciones, como menciona Álvarez, que determinan el tipo de ajuste de cada individuo en su entorno. La psicología cognitiva, particularmente, se encarga del estudio de los procesos mentales, o también llamados procesos cognitivos, que hacen posible al hombre reconocer, planificar, ejecutar, pensar, tomar decisiones y sobre todo sobrevivir. Los procesos que abarcan el área cognitiva de la conducta humana son complejas y variadas como la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje y las emociones. El aprendizaje como proceso cognitivo es el proceso cognitivo a través del cual incorporamos nueva información a nuestro conocimiento previo. En el aprendizaje incluimos cosas tan dispares como el aprendizaje de conductas o hábitos, como lavarnos los dientes o aprender a caminar, como todos los conocimientos que vamos adquiriendo con la socialización y la escuela. Piaget y otros autores hablaban del aprendizaje cognitivo como el proceso en el que la información entra en el sistema cognitivo y lo cambia. Es innegable que en el campo educativo se requiere de manera apremiante implementar programas para el desarrollo del pensamiento y la inteligencia, acordes con las necesidades y condiciones particulares, tanto de los contextos nacionales como internacionales. Por tal motivo, son tres las preguntas que guían este ámbito. ¿Cómo funciona el intelecto humano? ¿Qué cambios se suceden en los procesos cognitivos a través de los ciclos de vida de los individuos? ¿Y cómo se llevan a cabo? ¿Cómo desarrollar las capacidades cognitivas de las personas? Para dar respuesta a estas interrogantes, se estudian temas tales como la manera como se construye y se emplea el conocimiento en las esferas de la ciencia, la técnica y la estética. Procesos de razonamiento, conceptualización y categorización. La autorregulación cognitiva, habilidades metacognitivas y aprendizaje autorregulado.
La evaluación de los aprendizajes y el rendimiento escolar, los mecanismos pedagógicos que favorecen el desarrollo del intelecto, ambientes y sistemas mediacionales, los estilos de aprendizaje, entre otros. El objetivo, aplicar la educación cognitiva, es mejorar la educación. Para esto, es necesario crear ambientes de aprendizaje que sean efectivos y didácticos, que les permitan desarrollar sus habilidades para pensar en su capacidad para aprender. Los ambientes virtuales de aprendizaje representan nuevas oportunidades, pero para que sean efectivos debe estar guiado por un diseño instruccional realizado con sustento científico y una propuesta didáctica bien definida. De acuerdo con el cognitivismo, no solo se debe suministrar conocimiento, es necesario propiciar las transacciones didácticas entre los miembros de la comunidad de aprendizaje mediante el diálogo, indispensable en la construcción de todos los saberes. Para lograrlo, deben de participar interdisciplinariamente la psicología cognitiva, teorías instruccionales y las del diseño. Para este último, existen tres tipos de requerimientos que son de dominio, psicopedagógicas y de interfaz. La primera son las requeridas de las consecuencias de los contenidos. La segunda se enfoca en las teorías o prácticas de la educación y del aprendizaje, de acuerdo a los paradigmas y las estrategias. Y por último, la de interfaz son las referidas a las características propias del diseño y del nivel de interactividad que será utilizado. Desde la óptica de los procesos cognitivos, el aprendizaje se concibe como un cambio en las estructuras mentales del hombre que corresponden a las experiencias individuales con base al conocimiento previo. Cada concepto está definido en la estructura cognitiva, así como en las acciones relacionadas. Cada grupo de conceptos se construye como resultado de la experiencia y de su interacción con el medio. Es decir, las estructuras mentales no son inmutables, se pueden hacer cada día más complejas y a esto se le denomina aprendizaje. Piaget centró sus estudios a cómo el desarrollo cognitivo se enlaza al aprendizaje, lo que quiere decir que un individuo posee un esquema al llegar una nueva información, se desequilibra, este asimila la información. El esquema se modifica y se equilibra de nuevo, es decir, se asimila y se acomodan. Por ejemplo, cuando aprendemos un nuevo idioma, usamos de referencia nuestro idioma materno para traducir, es decir, lo asimilamos y cuando ya hemos aprendido el nuevo idioma y no necesitamos recurrir a la tradición, sino que podemos desarrollar diálogos con naturalidad, entonces en ese caso se podría decir que la información fue acomodada. Vygotsky planteó el desarrollo de la persona desde la interacción social. El hombre no es el simple receptor de estímulos, actúa sobre ellos y los transforma. Los significados primero son producidos en el entorno social y luego son adaptados. De interiorizarlos, para Vygotsky, la persona posee una zona de desarrollo próximo que implica lo que cada uno es capaz de hacer de forma autónoma y lo que es capaz de hacer con la ayuda de otros. Y así se generan funciones cognitivas superiores. Allí radica la importancia del facilitador y de la interacción social. Las principales funciones cognitivas en las nuevas tecnologías, la primera son las cuales estímulos sensoriales, la cual se basa en la tecnología mente-computadora, donde ambas sistemas reciben, procesan, almacenan y recuperan información que proviene del exterior. Luego, la selecciona y filtra a través de la atención y la percepción, así como parte es codificada y llega a la memoria a corto plazo. La información que se retiene para ser recordada posteriormente se conecta con los conocimientos previamente existentes y se codifica en la memoria a largo plazo. La segunda función específica se basa en la provisión, estímulo sensorial, visuales y auditivas. La interfaz tiene la capacidad de llamar la atención del estudiante y motivar. Interés, la relevancia, las expectativas y la satisfacción. Dentro de los tipos de motivación tenemos la motivación intrínseca.
que es cuando existe interés por aprender. La motivación extrínseca se refleja a través de los estímulos que el estudiante recibe. La motivación defensiva que poseen los estudiantes ansiosos y sus deseos de tener éxito. En conclusión, para la cognición, la educación se determina lo siguiente. El docente busca que su acto educante fomente el aprendizaje significativo de sus tutorados, que aprendan a aprender y a pensar. El alumno es visto como un sujeto activo, el cual procesa la información basado en sus esquemas previos, así como es sus estrategias de aprendizaje cuyo conocimiento debe ser desenvuelto. La planificación. 3 estrategias cognitivas juegan un papel fundamental en el paradigma cognitivo. Primero, estrategias cognitivas. Segundo, estrategias de metacognición. Tercero, estrategias autorregulatorias. La evaluación. El paradigma cognitivo evalúa la competencia cognitiva que posee el alumno para aprender y solucionar problemas.